¿sí? Ya, bueno, buenas noches nuevamente, vamos a compartir pantalla. Ya, entonces sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya. Buenas noches nuevamente, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con el módulo, ¿no es cierto? En esta clase y en la próxima, que es la siguiente semana, ¿no es cierto? Que ya son las dos últimas con esta. Vamos a tocar la temática de la macroeconomía, ¿no es cierto? Ya hemos analizado, estudiado todo lo que es la parte microeconómica, entonces vamos a estudiar ahora lo que es la macroeconomía, ¿no es cierto? Como ustedes conocen, ¿verdad? La ciencia económica se divide en dos grandes partes, ¿no? En la microeconomía y en la macroeconomía. Entonces, ya hemos visto lo que es la micro y vamos ahora sí a enfocarnos un poco más en la parte macroeconómica, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se espera, ¿no es cierto? Al final del módulo, ¿verdad? Que ustedes empleen de alguna manera los conceptos macroeconómicos, ¿no es cierto? De ser posible en la solución de algún problema, ¿no es cierto? ¿Sí? El objetivo de la clase, pues, que ustedes recuerden de una forma muy sencilla, ¿no es cierto? Sí, el funcionamiento de la materia de macroeconomía, ¿no es cierto? Es decir, lo que es la macroeconomía con sus partes, ¿no? ¿Qué métodos utilizamos? Algunos, ¿no? Siempre trabajamos con el método deductivo, el método analítico y de ser posible, si es que nos alcanza el tiempo, pues haremos ejercicios, ¿no? Para eso, y creo que ahora sí nos va a alcanzar el tiempo, entonces pueden utilizar el celular o una calculadora muy sencilla, ¿no? Que sí nos sirve para el caso, ¿verdad? Bueno, vamos haciendo un pequeño recuerdo, ¿no es cierto? Entendiendo que la economía se divide en dos grandes partes, ¿no? Como son la macroeconomía y la microeconomía, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la macroeconomía? Es la pregunta, ¿no es cierto? Y les voy a responder, ¿no? La macroeconomía es una parte de la ciencia económica que estudia o analiza o trata los grandes agregados económicos, ¿no es cierto? En términos muy generales, ¿no? Al hablar de grandes agregados económicos o grandes variables económicas, ¿no es cierto? Nos referimos a las que se producen generalmente en un país, ¿no? Y si estuviéramos a nivel del mundo, pues las que se producen a nivel de todo el planeta, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser el comercio internacional, ¿verdad? Sí, que se da a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que puede ser cuantificado, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas grandes variables económicas, ¿no es cierto?, que se estudian generalmente a nivel de país, ¿no? Sí, a nivel de país, a nivel de una nación, a nivel de un estado, ¿no es cierto? Bueno, son muchas de esas variables económicas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la producción, ¿no es cierto? La inversión, el ahorro, el consumo, los tributos y los impuestos, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la balanza de pagos, el empleo, el desempleo, el subempleo, los subsidios, la productividad y la tecnología, la inflación y la deflación, la oferta y la demanda agregada, ¿no es cierto? El subdesarrollo económico, el desarrollo sustentable, ¿no? Ahora se habla mucho de desarrollo sustentable, la calidad de vida, la inversión extranjera directa, las tasas de interés, el tipo de cambio del dinero y el dinero, el presupuesto general del Estado, el déficit fiscal y la deuda externa, la Reserva Monetaria Internacional, los ingresos públicos, el gasto público, ¿no? Los egresos públicos, el déficit fiscal, ¿no es cierto? Que ahora se analiza muchísimo, ¿no? Por el problema que tiene, bueno, no solo este gobierno, ¿no? El gobierno de Guillermo Lasso, sino también lo tuvo el gobierno de Lenín Moreno y también lo tuvo el gobierno de Rafael Correa anteriormente, ¿no es cierto? Desde que empezó a bajar muy probablemente los precios de los hidrocarburos, ¿no? Del petróleo, ¿verdad? Sí, el año 2014, 2015, ¿no es cierto? Sí, eso es, ¿verdad? ¿Qué es la macroeconomía? ¿No es cierto? La macroeconomía, ¿verdad? Hemos dicho, es una parte de la ciencia económica, ¿no es cierto? Que se aplica en la práctica, ya en la realidad, ¿no es cierto? Si ponemos como ejemplo nuestro país, ¿verdad? Si nuestra nación o Chile o Colombia o cualquier otro país, ¿no es cierto? Se aplica en la práctica a través de lo que se llama la política económica de un gobierno, ¿no es cierto? Ahora, esta política económica, ¿verdad? Por lo general está influenciada por alguna ideología, ¿no es cierto? Sí.
por alguna ideología, en casos buena, en casos mala, ¿no? Diríamos. Porque cuando un político, ¿no es cierto?, se deja influenciar demasiado por la ideología, pues a veces como que pierde el horizonte, ¿no? Entonces, es bueno tener la ideología, ¿no es cierto? Pero ya en la práctica trabajar de una manera más bien con el sentido común, ¿no? Es decir, con pragmatismo, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces la ideología como que le omnibulece, a ver cómo decís, le hace perder el sendero, ¿no? A un político, ¿no es cierto? Lo que se ofrecía en campaña, ¿no es cierto? Muchas veces se deja de cumplir ya en la realidad, ¿no es cierto? Por la cuestión ideológica, ¿no es cierto? Entonces ese es un problema, ¿no? Y es la realidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que se da en la práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, haciendo un resumen, ¿no es cierto? La macroeconomía se aplica a través de la política económica, ¿no es cierto? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Política económica que está influenciada por la ideología política, ¿no? Bueno, vamos viendo dos ejemplos de aplicaciones de política económica en la realidad que se dieron en nuestro país, ¿no? Sí, que se dieron, que son hechos ya prácticamente, ¿no es cierto? Son hechos históricos, entonces que podemos analizarlos sin ningún problema, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de la aplicación de la política económica neoliberal, ¿no es cierto? Es la que tanto se critica, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda especialmente, ¿no es cierto? Entonces, si la ideología del gobierno es neoliberal, sus políticas económicas se dirigen por ese sendero, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿quién influencia mayormente o quién influenciaba mayormente, ¿no es cierto? El principio básico neoliberal. Digo, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué influenciaba? Porque ya no lo es tanto, ¿no? Era el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? En la década de los 80, de los 90, incluso hasta en los primeros años del siglo XXI, ¿no? Influenciaba mucho el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? FMI, ¿no es cierto? Que está aquí. ¿Y cuál era uno de los principios básicos del FMI, ¿no? Que ha cambiado mucho, ¿no? En la parte incluso ideológica que quisiera decir, ¿no? Porque ya no tiene esos mismos principios de antes, ¿no? O sea, ahora como que ya es un poco incluso más, hasta desde el punto de vista hasta social, ¿no? Es increíble, pero así se puede plantearle ahora al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, en la década de los 80, de los 90 y principios del siglo XXI, ¿no es cierto? Es la no intervención del Estado, ¿no es cierto? O una intervención mínima del gobierno en actividades económicas que decían ellos propias del sector privado, ¿no es cierto? Entonces, esa era la teoría, ¿no? Esa era la ideología del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y muchos gobiernos de América Latina, ¿no es cierto?, en la década de los 80 y de los 90, aplicaron, ¿no? Aplicaron casi como se diría hoy en día, como un copy-paste, ¿no? Sí, lo que decía el Fondo Monetario Internacional se aplicaba, ¿no es cierto? Bueno, quizás, digo yo, la realidad era un poco diferente a la de ahora, ¿no? Sí. Recuerden ustedes que en la década de los 80 y 90 no existía todavía con gran énfasis el Internet, ¿no? O sea, no existía ese, esa, ese fluimiento de la información de forma rápida, ¿no es cierto? Sí, que ahora lo que sucede en un país se conoce en ese instante, ¿no? Quizás en un minuto, 2 minutos ya se sabe lo que pasa, ¿no es cierto? A través del Internet. Entonces, no existía un alto desarrollo de la tecnología, de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, como que muchas actividades se manejaban, como se decía antes, ¿no es cierto? Hasta como con secretos de Estado, ¿no es cierto? Si el Fondo Monetario decía, ¿no es cierto? Súbase los precios de los pasajes, súbase, sí, a partir de eso les damos un crédito, ¿no es cierto? Y los gobiernos, pues, generalmente de derecha los ejecutaban, ¿no? Pero ahora las situaciones han cambiado mucho, ¿no? La realidad es muy diferente a la década de los 80 y de los 90, ¿no es cierto? El siglo pasado, ¿sí? Y ahora el Fondo Monetario incluso tiene otra filosofía, diría, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó en la década de los 80, ¿no es cierto? En nuestro país, o qué es lo que se daba, ¿no es cierto? Es la aplicación de medidas tendentes a bajar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que decía el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía el Banco Mundial? ¿Qué es lo que decía el Banco Interamericano de Desarrollo, verdad? Decía, nosotros les prestamos, ¿no es cierto?, cierta cantidad de millones de dólares, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan bajar el déficit fiscal, pero ustedes tienen que cumplir obligatoriamente, ¿no es cierto?, ciertas medidas económicas y sociales. Entonces, ¿cuáles eran, por ejemplo, algunas de esas, ¿no es cierto? La eliminación de puestos de trabajo en el sector público, la eliminación de entidades públicas, ¿no es cierto?, la eliminación de subsidios, ¿sí?, entre otros aspectos. Igualmente, ¿verdad?, la subida de los precios de los combustibles, la subida de los pasajes, de transporte urbano,
el alza de los precios de los servicios públicos, ¿no? Dependiendo de ellos, registros civiles, servicios hospitalarios, salud, educación, ¿no es cierto? Universidades, ¿no? Yo me acuerdo en la década de los 80, las universidades, ¿no es cierto? Para obtener sus presupuestos, las públicas, ¿no? Perdón, tenían que hacer marchas, ¿no? Hacer marchas, sí, ir al Congreso Nacional, que en ese entonces, ir al Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, a pedir presupuestos, ¿no? Ahora han cambiado las situaciones, ¿no? Ahora ya existen incluso leyes específicas, ¿no es cierto?, que obligan, ¿no es cierto?, al gobierno a hacer transferencias casi directas, ¿no?, hacia los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades, ¿no es cierto?, a través de leyes específicas, lo que antes los gobiernos municipales, ¿no es cierto?, tenían que ir a rogar, ¿no es cierto?, hacer algún contubernio con los asambleístas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de la corrupción, ¿no es cierto? Ahora no, las cosas han cambiado mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta final, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de modelo macroeconómico existe o existió en gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Sí, prácticamente es un modelo macroeconómico neoliberal basado en el libre mercado, ¿no es cierto? El dejar hacer y el dejar pasar, ¿no es cierto? El libre juego de la oferta y de la demanda, ¿no es cierto? A partir de los principios de los economistas estadounidenses, ¿no es cierto? Entre ellos Milton Friedman, ¿no? Que decía pues que el Estado, ¿no es cierto? La mano invisible del, perdón, que el mercado, perdón, que decía Milton Friedman, ¿no es cierto? Que el mercado a partir de la mano invisible del mismo, ¿no es cierto? Podría solucionar los problemas, ¿no es cierto? Incluso hasta sociales. Algo que es muy cuestionable, ¿no? Porque es bien difícil desde antes y hoy mismo, ¿no es cierto?, que el mercado por sí solo pueda solucionar los problemas, ¿sí? Para solucionar los diferentes problemas económicos, ¿no es cierto?, sociales y políticos, deben confluir varias circunstancias, ¿no es cierto?, no solamente el mercado, ¿sí? Bueno, contraria a esta política económica neoliberal, ¿no es cierto?, en el otro extremo, ¿no?, tenemos la política económica de izquierda, ¿no? ¿Sí? Que se ha aplicado desde hace décadas, ¿no es cierto?, en algunos países de Europa, ¿no es cierto?, y de América Latina y de África también, ¿no? En algunos casos, ¿verdad?, la aplicación de la política económica de izquierda, ¿no es cierto?, y tanto la neoliberal, han sido desastrosas, ¿no? O sea, las aplicaciones que se han dado en los países han sido sumamente desastrosas. En algunos casos han llevado a ciertos países, especialmente, por ejemplo, africanos, prácticamente a la miseria, ¿no es cierto?, al saqueo de los recursos naturales, ¿no es cierto? Sí. En el caso de los gobiernos latinoamericanos también se han aplicado algunas políticas, ¿no es cierto? Pero no han sido tan nocivas, ¿no? Tan nocivas, excepto en casos muy concretos, ¿no? Como los vemos hoy en día, de una manera bastante plausible, ¿no? Y clara, ¿no es cierto? Que es de dominio público, lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que yo diría más bien no es un gobierno tanto de izquierda, ¿no? Sino más bien como le han catalogado muchos analistas, ¿no es cierto? Tanto de izquierda como de derecha, son gobiernos populistas de izquierda, ¿no? Igual lo que sucede en Nicaragua también, ¿no? Entonces, algo en Cuba también, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, esos son temas que podríamos analizarlos durante días y meses, ¿no es cierto? Pero no, pero simplemente para tener una idea muy general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de la aplicación de la política económica de izquierda, ¿no es cierto? Sí, la política del gobierno, ¿no es cierto? De un gobierno que se dice izquierda, ¿no es cierto? Tiene la influencia, ¿no es cierto? A partir del marxismo, por eso se dice, o el socialismo científico, ¿no? Por eso se dice que son socialistas o de izquierda. Entonces, este gobierno de izquierda o socialista pues, hará todo lo contrario, ¿no es cierto? El gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de ello se desarrollarán muchas actividades económicas ejecutadas, ¿no es cierto?, por el gobierno, ¿no es cierto?, por el sector estatal, ¿verdad? Sí. Nosotros tuvimos un gobierno de izquierda, ¿sí?, con Rafael Correa, ¿no? Desde el año 2007, ¿no es cierto?, hasta el año 2017, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y de alguna manera, en ese gobierno, ¿no es cierto?, se crearon muchos ministerios, ¿no es cierto?, entidades públicas, con la finalidad, ¿verdad?, de dar trabajo y generar empleo, ¿no? A través de las diversas actividades productivas, sociales, ¿no es cierto?, que desarrollaban estas entidades públicas y los ministerios, ¿verdad? Sí. Otros ejemplos de actividades, ¿no es cierto?, eran, por ejemplo, el entregar los bonos de vivienda, el realizar actividades productivas y propias del sector privado, ¿no es cierto?
el vender urea barata, ¿no es cierto?, para los agricultores, el vender harina subsidiada a los panaderos, ¿sí? El realizar la construcción de muchas unidades educativas, de carreteras y hospitales, ¿no?, que se dio en el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? Y eso es una realidad, ¿no? O sea, eso nadie lo puede negar, ¿no es cierto? Porque está a la vista, ¿no? Ahora, el problema surge, ¿no es cierto?, en cómo fueron construidas y en los costos, ¿no? O sea, ahí es donde se cuestiona, ¿no? Nadie está indicando que no se han construido carreteras, que no se han construido hospitales, que no se han construido unidades educativas, que no se han construido colegios, que no se han construido puentes. No, nadie está diciendo que no. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, quienes les critican mucho al gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto?, es los sobreprecios, ¿no? Sí, que ellos les llamaron reajustes, ¿no? Pero en el argot popular siempre fueron sobreprecios, ¿no es cierto? Y actos de corrupción, ¿no es cierto? Y en algunos casos, eh, obras, ¿no es cierto?, que están cuestionadas, ¿no? Como por ejemplo bueno, no solamente la Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? Sí, sino varias otras, ¿no? Centrales hidroeléctricas que están funcionando medio, que tienen fallas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pero eso ya es otro análisis, ¿no es cierto? Lo importante es entender simplemente lo que se aplicó a través de la política económica de izquierda, ¿no es cierto? Que lo tuvimos con el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de modelo macroeconómico existe en un gobierno de izquierda? Pues, ¿no es cierto?, un modelo macroeconómico, ¿no es cierto?, donde todo está basado en el gasto, ¿no? En el gasto público, ¿no es cierto?, con una alta intervención del gobierno en la economía, ¿no es cierto? Sí. Ahora, nosotros hemos planteado dos extremos, ¿no? Un gobierno neoliberal con una política económica de derecha, si ustedes la quieren, ¿no es cierto? Y un gobierno de izquierda, ¿no? Sí, donde el gasto público es lo que predomina, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, esos son extremos, sí. ¿Cuál sería lo óptimo, ¿no? Como un aporte, ¿no es cierto?, para esto. ¿Cuál sería lo óptimo, un modelo macroeconómico, ¿no es cierto?, que confluya con los dos, ¿no? Tanto con la parte neoliberal como con la parte de izquierda, ¿no es cierto? Se puede dar en la realidad. A ver, tiene algún criterio, ¿verdad? Aquí podemos opinar, ¿no es cierto? Como es de la materia, se puede opinar. Se puede conseguir un nuevo modelo macroeconómico que no sea tanto de extremo, no tanto de extrema derecha o neoliberal, o que no sea tanto de extrema izquierda, ¿no? O socialista, no sé cómo ustedes le quieran llamar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Algún aporte, por favor? ¿Algún criterio? ¿Se puede crear un nuevo modelo? Sí, que podría ser la confluencia de los dos, ¿no? O sea, tomar lo más positivo del uno y lo más positivo del otro, ¿no es cierto? Podría ser, sí, un nuevo modelo, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, ustedes, ¿algún comentario, por favor? A ver, veamos, vamos tomando nombres, ¿no es cierto? A ver, el señor Fabián, compañero Fabián, ¿qué nos dice? ¿Se podrá crear un modelo más bien alternativo, ¿no es cierto? Que no sea tanto de derecha ni no sea tanto de izquierda, o sea, tanto extremista, ¿no? Tanto extremo, ¿no es cierto? ¿Se podrá crear? ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Después de Mm, soporte yo les doy mi idea, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo? ¿Se mm, podría o no mm. se podría? ¿O de ley tenemos que estar con un gobierno neoliberal o con un gobierno de extrema izquierda? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí debería haber un punto medio, Ujú. Ya, ni tanto orillado a que el gobierno no intervenga, ni tampoco que intervenga en todo. ajá, ya. Como que o sea, un equilibrio de ambas ideologías, creería yo. Ujú. Así es, ¿no? Sí, muy bien, ¿no es cierto? Gracias por su aporte. En verdad, esta situación que nos ha planteado el compañero, ¿no es cierto? El señor Fabián, ¿verdad? Sí, existe ya ahorita, ¿verdad? Existe y se aplica mucho en Europa, ¿no es cierto? Existe mucho y se aplica mucho en Europa. Y se ha aplicado mucho en Europa, no es que es algo nuevo. Se ha aplicado en Europa desde hace décadas atrás. Y allí tenemos, ¿no es cierto?, los países nórdicos. El ejemplo más típico, ¿no? Que es un país conocido por su alto desarrollo tecnológico, económico, social, ¿no es cierto? Que es un ejemplo en Europa, ¿no es cierto? Es Alemania. Alemania, ¿no es cierto?, es un país capitalista, existe la propiedad privada, existen empresarios, existen emprendedores, ¿sí? Existe el gobierno, pero el gobierno, ¿no es cierto?, lo que se ha vuelto allí es un ente regulador de alguna manera y controlador de otra manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sí puede haber una combinación de los dos modelos, ¿no?
Y tenemos que ese ejemplo de Alemania es un ejemplo exitoso. O sea, la gente en Alemania vive bien porque al final, ¿cuál es el objetivo de un modelo macroeconómico o de un modelo económico? Que la población, que la mayoría de la población, ¿no es cierto? Que el 90, el 95% de la población viva bien, que la mayoría de la población tenga empleo, que la mayoría de la población tenga salud gratuita, que la mayoría de la población tenga una educación de buena calidad. ¿Quién en su sano juicio se va a oponer a eso? O sea tanto de izquierda como derecha, o sea, ya sería una persona que no tiene el más mínimo sentido común para oponerse a eso, pues cualquier persona racional, ¿no es cierto?, está de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Y esos son ejemplos vivos, ¿no? En Alemania la gente vive muy bien, es un país aburguesado, ¿no es cierto? La gente vive muy bien, tienen altos sueldos, ¿verdad? Y es un país donde conviven el capitalismo, pero el capitalismo, capitalismo, ¿no? Porque es un país muy industrial, ¿no es cierto? Muy industrializado, con una alta tecnología, ¿no es cierto? Y también existe el Estado, o sea, el Estado también regula, controla, vela porque los empresarios paguen sus impuestos. Allá no es que los empresarios pueden evadir los impuestos así, ¿no es cierto? Como, sí, como una culebra, ¿no? O sea que, no, ya los empresarios pagan y pagan, ¿no es cierto? Y si no pagan, pues se les multa, ¿no? Y si no pagan la multa, se van a la cárcel, así de simple, ¿no es cierto? Sí, entonces ahí funciona la justicia, funciona el Estado, ¿no es cierto? Es un Estado eh, social, ¿no es cierto? Es un Estado social, no es un Estado socialista, ¿no? O sea, con ideología socialista es un Estado social donde se preocupa por la mayoría de su población, ¿no es cierto? Sí, y es un buen ejemplo, ¿no? Y este Estado funciona no desde hace 10 años, desde hace 20 años, funciona desde hace ya algunas décadas atrás, ¿no es cierto? Desde la década de los 60, 70, 80, miren ustedes ya prácticamente casi va a un siglo, ¿no? De funcionamiento y funciona bien. Y es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Bueno, es un ejemplo. También los países nórdicos, ¿no es cierto? Noruega, ¿no es cierto? Suecia, Suiza. Tenemos allí también Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Canadá, aquí en América, ¿no es cierto? Entonces, sí puede haber una alternativa, ¿no? Un punto medio. Bueno, vamos avanzando. En resumen, ¿no es cierto? La macroeconomía se ejecuta en la práctica a través de la política económica, ¿no es cierto? Ahora, esta política económica no es una sola parte, ¿no? O sea, sino más bien es como el cuerpo, está constituido por una serie de órganos, ¿no es cierto? Sí. Y existen varias políticas, ¿no es cierto?, que conforman, o sea, o que forman parte del conjunto de la política económica, ¿no es cierto? ¿Cuáles políticas tenemos, no es cierto? Sí. Política fiscal, política monetaria y tipo de cambio, política crediticia y de las tasas de interés, política de comercio exterior, política de desarrollo económico y productivo, política ambiental, política de relaciones exteriores, política de educación y cultura, política social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y se pueden crear más políticas, las que usted quiera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos avanzando. Otro aspecto, ¿no es cierto?, que incluso se topa en el sílabo, ¿no es cierto?, y que es parte de la macroeconomía, ¿verdad?, y en nuestro caso específico, ¿verdad?, son los agregados económicos, ¿no es cierto?, el estudio de los agregados económicos. ¿Qué es un agregado económico o macroeconómico, ¿no?, en este caso, ¿verdad? Bueno, primero es el resultado de la suma de cantidades que expresan variables económicas. Segundo, es la cantidad total de una variable económica, desde el punto de vista de toda la economía, es decir, de toda la economía nacional, de toda la economía grande, ¿no es cierto? Sí. Vamos poniendo dos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos el agregado de la producción, ¿sí? Es decir, la variable aquí, ¿cuál es? Es la producción, ¿sí? El agregado es el Producto Nacional, ¿no es cierto? Tenemos los ingresos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el agregado de esta variable? Es el ingreso nacional, ¿no es cierto? Y así existen otros agregados, ¿no es cierto? Si tuviéramos, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, en el campo comercial, ¿no es cierto? Externo, digamos, las exportaciones, las importaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el agregado ahí, ¿no es cierto? Sería la balanza comercial, ¿no es cierto? Entre otros, ¿no? Bueno, dentro de la macroeconomía y a nivel general de la economía, ¿no es cierto? El agregado macroeconómico más importante es la producción, ¿no es cierto? Sí, es la producción. ¿Por qué? Se sostiene que porque la producción es la actividad económica básica de una sociedad. Si una sociedad no produce bienes y o servicios, prácticamente es una sociedad decadente y tiende a desaparecer. Por eso es que es la variable más importante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la producción?
ya creo que dijimos en clases anteriores, ¿no es cierto? Dimos alguna definición, ¿sí? La producción es un proceso que se compone, perdón, de varias etapas, ¿no es cierto? Por las cuales atraviesan la materia prima, los insumos y finalmente se convierten en nuevos bienes y o servicios finales, ¿no es cierto? Esa es la característica, bienes y o servicios finales, ¿no es cierto? Que se venden a un determinado precio, ¿no es cierto? Sí. La producción también se la puede definir como un proceso económico, físico y mental, ¿no es cierto? Porque interviene el trabajador, ¿no es cierto? Con su esfuerzo físico, ¿no es cierto? Sí, con el movimiento, ¿no es cierto? Pero también con la parte mental, con la parte científica, ¿no es cierto? Con el cálculo, etcétera, ¿verdad? Y allí se combinan, ¿no es cierto?, los diferentes factores productivos, ¿no es cierto? Sí, y se transforman las materias primas de insumos en nuevos bienes y o servicios, ¿cierto? Lo que hemos dicho, ¿no? La producción de bienes y o servicios, ¿verdad? Se constituye en la actividad económica básica de una sociedad, ¿no es cierto? Sí. Lo que hemos dicho también, ¿no es cierto? En esta producción intervienen diversos factores productivos. ¿Cuáles son, no es cierto? Dependiendo de la complejidad del proceso de producción, ¿no es cierto? Intervendrán los recursos naturales, intervendrá la tecnología, intervendrá, ¿no es cierto?, el factor humano, ¿no es cierto?, el talento humano, e intervendrá también la tecnología, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que se tiene claro, ¿no es cierto?, lo que es la producción, así como son los factores productivos y los tipos de bienes y servicios que se pueden producir en una sociedad, ¿no es cierto?, es necesario cuantificar, ¿no es cierto? Justamente para eso está la macroeconomía, ¿no es cierto? Es decir, determinar la cantidad, ¿no es cierto?, que se produce en un país, ¿no es cierto? Esta cantidad de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que se le cuantifica a través de la producción, ¿no es cierto?, se la conoce como el PIB, ¿no es cierto? ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Sí. Y es la variable más importante que se estudia en macroeconomía. El PIB toma las iniciales, ¿no es cierto? PIB, Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Eso significa PIB, ¿verdad? Sí. El PIB, reiteramos, es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el PIB? Ya como definición, ¿no es cierto? Es el conjunto de bienes y o servicios finales que se producen generalmente en un país, aunque también hay PIB locales, ¿no? PIB regionales, pero generalmente es en un país, ¿no es cierto? Y que se lo hace en un año, ¿sí? Esa es la característica, ¿no es cierto? Es el conjunto de bienes y servicios finales que se producen en un país en un año, ¿verdad? Esa es la definición, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros queramos calcular el PIB, ¿no es cierto?, debemos tomar en consideración algunos aspectos, ¿no es cierto? Primero, dentro del concepto del PIB, ¿sí?, no se debe tomar en cuenta lo que se llama la depreciación o el desgaste, ¿sí? ¿Qué es esto de la depreciación o el desgaste? Cuando nosotros estamos utilizando una máquina, ¿no es cierto?, un equipo, ¿no es cierto?, cuando existe ese proceso de utilización, ese equipo, esa máquina, conforme lo vamos utilizando, se va desgastando, ¿no es cierto? Se va depreciando, ¿sí? Entonces, este valor, ¿no es cierto?, de depreciación y desgaste no se toma en cuenta dentro del PIB, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente, este desgaste, esta ¿Por, depreciación por sirve qué, para, economista? ya le doy la palabra. Este desgaste y esta depreciación, ¿no es cierto? Sí, sirve, ¿no es cierto?, obviamente para obtener nuevos servicios finales. A ver, ahora sí, dígame, por favor. ¿Por qué no se toma en cuenta lo que es la depreciación? Ya, O por sea, el sí, sí, no logro sí, entender. ya, por el concepto. ¿Cuál es el concepto que nos dice, no es cierto? El PIB. ¿Qué dice el PIB? El PIB es el conjunto de bienes y servicios finales. Entonces, esta palabra es clave, ¿no? Le voy a poner con rojito, ¿sí? Porque el PIB solamente está constituido por bienes y o servicios finales, ¿sí? Entonces, ¿qué es un producto, un bien y o servicio final? Por ejemplo, es este, ¿no es cierto? Me pongo ya. Es un celular, ¿no es cierto? Sí, este es un producto que ya se utiliza, ¿no es cierto? Si tuviéramos un pan aquí, ¿no es cierto? Un pan, ese es un bien final, ¿no es cierto? Que sirve para comerse, ¿no es cierto? Es final ya. Es decir, ya sirve para una utilidad concreta final. El momento que se utiliza ese bien, prácticamente desaparece, ¿no es cierto? Con el tiempo. Por eso es que no se considera, ¿no es cierto? No se toma en cuenta el valor de la depreciación o el desgaste, ¿no es cierto? Sí, por el concepto mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el PIB está constituido siempre por bienes y servicios finales, ¿no es cierto?, que se venden. ¿Cómo puede usted, dicho de otra manera, cómo usted puede vender una depreciación, por decir? Ya, sabemos, podemos cuantificarle, sí, ¿no es cierto? Hay porcentajes
de cuantificación de desgaste o de depreciación de un equipo. Podemos, pero ¿cómo le vende usted un desgaste a una persona? No le puede vender. ¿Cómo le vende una depreciación? No le puede vender porque no es un bien y un servicio final, ¿no es cierto? Es por esa situación. Otra consideración, ¿no es cierto? Dentro del PIB tampoco se deben incluir los valores de las materias primas de insumos y bienes intermedios que se utilizaron en la producción de esos nuevos bienes y servicios finales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el hecho mismo de que estos insumos y estas materias primas ya se transformaron en nuevos bienes y servicios finales, ¿sí? Si nosotros le estuviéramos tomando en cuenta esos valores de la materia prima, estuviéramos considerándoles dos veces, ¿no es cierto? Los valores de las materias primas, ¿no es cierto? Inicialmente, y los valores de las materias primas están ya incluidos en los bienes y servicios finales, y eso no es lógico contablemente, por eso es que no se los considera y no se les toma en cuenta. Bueno, vamos avanzando. En la economía a nivel general y a nivel mundial, ¿no es cierto? Existen dos tipos de PIBs, ¿sí? Nunca nos olvidemos, existen dos tipos de PIBs, ¿verdad? O dicho de otra manera, existen dos formas de clasificar, ¿no es cierto? Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque generalmente el PIB y otras variables macroeconómicas son analizadas por los bancos centrales, son estudiadas, son cuantificadas, ¿sí? Por los bancos centrales de cada país. Ahora, cada país tiene sus propias características, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene sus propias relaciones económicas, ¿sí? E incluso los bancos centrales tienen diferentes nombres, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos analizar el PIB del Ecuador, pues tenemos que irnos, ¿no es cierto?, a la documentación del Banco Central del Ecuador. Por ejemplo, hay países donde los bancos centrales no tienen ese nombre, se les llama bancos de la Reserva Nacional, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Siempre cada país y analizar, ¿no es cierto?, las estadísticas de los bancos centrales, o como se llamen, ¿no es cierto? Porque en algunos países se los llama Banco de la Reserva, ¿no es cierto? ¿Sí? O Banco del Estado también le llaman, en otros países, no, en el Ecuador no, en el Ecuador es el Banco Central del Ecuador. Bueno, la primera clasificación de los PIBs, ¿no es cierto?, es por su proyección, ¿no es cierto? Es decir, por la posible cantidad producida, ¿no es cierto? Tenemos aquí el PIB potencial y el PIB real, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos también una segunda clasificación, ¿verdad? Que es por su relación con el mercado o por su variabilidad, así se llama. Aquí tenemos dos tipos de PIB, ¿no es cierto? El PIB que se llama a precios corrientes o también a precios de mercado o también PIB nominal, ¿sí? Y la segunda clasificación son los PIBs a precios constantes o precios reales. Así es, ¿no? Entonces tenemos dos clasificaciones, ¿no es cierto? La primera clasificación, ¿no es cierto?, por su proyección, ¿no es cierto?, por su posible cantidad de producción, uno es el PIB potencial y el otro es el PIB real. Y la segunda clasificación, ¿no es cierto?, dependiendo de su relación con el mercado o por su variabilidad, será, ¿no es cierto?, a PIB corrientes, que es lo mismo que PIB de mercado, PIB nominal. Y la segunda, ¿no es cierto?, PIB a precios constantes o reales, ¿verdad? Vamos con la primera clasificación, ¿no es cierto?, el PIB potencial y el PIB real. Bueno, ¿cuál es el PIB potencial? Como la palabra lo dice, ¿no es cierto? Potencial, es decir, por sí, lo máximo, ¿no es cierto? Sí, a máxima potencia saben decir, ¿no es cierto? El PIB potencial es la cantidad máxima de bienes y servicios finales que se pueden producir en una economía, ¿no es cierto? Tomando en consideración todos los factores productivos, ¿no es cierto? Todos los factores productivos que existen en esa economía, ¿no es cierto? En un periodo de tiempo y manteniendo estables los precios de los diferentes factores productivos, es decir, que no van a cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el PIB potencial es la cantidad máxima de bienes y servicios finales que se pueden producir en una economía. El PIB efectivo y real, ¿no es cierto? Es ¿Cuál más sería bien un el ejemplo conjunto, de PIB potencial economista? sí, ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? Más Ok. abajito, damos primero los conceptos y abajo tenemos cuadros, vamos a hacer ejercicios también, sí, por favor. Ya, a ver, el PIB efectivo y real, en cambio, es el conjunto de bienes y servicios finales que se han producido en una economía, ¿no es cierto? En un periodo de tiempo, es decir, ya lo real, ¿no es cierto? Lo que se ha cuantificado realmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, esto de la cuantificación no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿cómo usted cuantifica? Diga usted, póngase usted a pensar, razonemos un poquito, un minutito, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo cuantificar en el Ecuador nomás, ¿no? Que es un país pequeño. Imaginémonos en Estados Unidos, o sea,
en Rusia, en China, ¿no es cierto? En Brasil, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo cuantificar todos los bienes y servicios finales que se han producido en la economía? O sea, no es un proceso fácil, ¿no? Por eso es que el Banco Central del Ecuador siempre trabaja, siempre, y eso es desde hace décadas atrás, ¿no es cierto? Siempre trabaja, ¿no es cierto? Con datos estimados. Y conforme van pasando los años, ¿no es cierto? Van indicando ellos, ¿no es cierto? Datos ya definitivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros revisamos las cifras del Banco Central hoy en día, el PIB del año 2019, el PIB del año 2020, son cifras todavía estimadas. Y miren que ya pasó, ¿no? Ya pasaron. Pero ellos todavía no publican como datos definitivos, ¿sí? Entonces habrá que esperar unos 2, 3 años más. Entonces ahí ya ellos ya, dependiendo de por ahí, si por ahí nos salió alguna actividad media informal que no se la cuantificó y luego se la puede sumar, ¿no? Porque eso también es viable, ¿no? Se la suma, se la junta. Entonces ya, por ejemplo, en el año 2023 o 2024, ¿no es cierto? El Banco Central publicará el PIB definitivo del año 2020, por decir, es decir, 3 o 4 años después, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? No es tan fácil realizar lo que pensábamos, ¿cómo cuantificamos todas las actividades económicas y sociales que se han realizado en un país de un año? Las actividades, por decirle, qué sé yo, de los artesanos, que son difíciles de cuantificar, por ejemplo, que nunca dan factura o que dan factura muy de vez en cuando. Sí, por ejemplo, usted ubíquese en los cantones pequeños, en los barrios, ¿no es cierto?, donde hay las señoras costureras que brindan servicios, ¿no? Y eso es una actividad, eso es un servicio, pues. Eso debería formar parte del PIB. Pero ellas no dan factura, pues. ¿Cómo cuantifica eso? En base a estimaciones, en base a proyecciones. Entonces no es fácil, ¿no? No es fácil esta situación. Bueno, vamos avanzando. Ya vemos los ejemplos más abajitos, ¿sí? Están con cuadros y gráficas incluso. Una segunda clasificación nos dice que los tipos del PIB existen, ¿no es cierto?, de dos maneras, ¿no es cierto?, dependiendo de su relación con el mercado. Estos serán PIB a precios corrientes, o también llamados de mercado, o también llamados nominales. Por favor, nunca se olviden, ¿no? PIB a precios corrientes, que es lo mismo que precios de mercado, que es nominal. Y el otro, ¿no es cierto?, que es el PIB a precios constantes o reales, ¿no? ¿Sí? Ya. Para nosotros poder determinar, ¿no es cierto?, en esta segunda clasificación, ¿no es cierto?, es decir, poder determinar un PIB nominal y un PIB real, nosotros necesariamente tenemos que entender cuáles son las variables reales y cuáles son las variables nominales, pues, ¿no es cierto? Si no entendemos eso, ¿cómo podemos cuantificarlas? A ver, para eso partamos de otro concepto, es básico igual, que es una variable, ¿no es cierto? Entonces, una variable es un indicador, una magnitud que tiene un valor, es decir, que se lo puede medir, que se lo puede cuantificar. Por ejemplo, una variable, ¿cuál es? El metro, muy facilito, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos medir? 5 metros, 10 metros, 15 metros, etcétera, ¿no es cierto? Una casa, ¿la podemos medir? ¿La podemos cuantificar? Sí. 10 casas, 15 casas. Un libro, ¿lo podemos cuantificar? Sí. Contándoles, pues. Si en la casa tiene libros, contamos cuántos libros. Entonces, tenemos libros, la variable, y 10, 15, 20, los libros que sean, ¿no es cierto? Es decir, variables que se pueden cuantificar, ¿no es cierto? Sí. En economía, ¿no es cierto?, se trabaja generalmente con valores nominales o también, como hemos dicho, a valores corrientes o de mercado o del momento, es decir, del año en el que estamos cursando. Pero también se trabajan con valores reales y constantes, ¿no es cierto? Ahora, damos un ejemplo, ¿no es cierto? Para yo poder obtener el PIB per cápita, ¿no es cierto?, ¿sí? Y generalmente el Banco Central, ¿no es cierto?, a través de sus estadísticas, ¿no es cierto?, siempre o mayormente trabaja con datos reales, ¿cierto? Se utiliza datos reales o también llamados constantes, ¿sí? Para el efecto anterior, ¿no es cierto?, y para poder determinar las variables nominales y reales, se toma como referencia lo que se llama un año base, ¿sí? Un año base, ¿verdad? Eso lo hace y lo ha hecho el Banco Central desde hace décadas atrás, ¿no es cierto? Ahora, esto es relativo, ¿no es cierto? Cuando existe lo que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Cuando existe la influencia ideológica, ¿no es cierto? En algunos casos, ¿verdad? El Banco Central, por una alta influencia ideológica, ¿no es cierto?, ha tomado en consideración como año base, ¿no es cierto?, tomando más que consideraciones técnicas, consideraciones o situaciones políticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué aspectos, ya pasándonos a la parte técnica, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos técnicos y económicos hay que considerar, ¿no es cierto?, para tomar un año base? ¿Sí? Primero,
que los precios de los bienes y los servicios, ¿no es cierto?, sean relativamente bajos y que por lo tanto haya existido una baja inflación. En definitiva, ¿no es cierto?, que en ese año que tomamos como año base, hayamos tenido una inflación relativamente estable y baja, ¿no es cierto? Que en ese año base que lo tomamos como referencia, haya existido un crecimiento económico sostenido en la economía, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, que la economía haya ido creciendo, ¿no es cierto? Sí, sostenidamente en el tiempo, ¿no es cierto? En los diferentes meses, ¿no? Que haya habido una relativa estabilidad política y social. Y por ende, cuando hay estabilidad política y social, posiblemente hay estabilidad económica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha pasado ya en la realidad? El Banco Central ha tomado como referencia varios años diferentes, ¿no? Desde hace décadas atrás, ¿no es cierto? Como año base, ¿sí? Ya depende, ¿no es cierto?, de las variables que considere, ¿no es cierto? El último cambio de año base muy claro, ¿no es cierto?, y que se tomó de alguna manera con consideraciones políticas, ¿no es cierto?, fue en el año 2007, sí, al cual se le tomó como año base, ¿no es cierto?, para los siguientes años, ¿no? Sí, se decía, ¿no es cierto?, que supuestamente, según el gobierno, ¿no es cierto?, en ese año había habido estabilidad económica, había habido estabilidad política, estabilidad jurídica, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pero ustedes ven, ¿no? O sea, también influye la cuestión política, ¿no es cierto? Pero eso no debería ser así, ¿no es cierto? Porque, y por eso es que justamente se ha planteado y se planteó desde hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, la independencia del Banco Central, ¿no es cierto? Que el Banco Central sea, como siempre fue planteado en sus inicios, ¿no es cierto?, en su creación hace algunos siglos atrás, ¿no es cierto?, como una entidad técnica, ¿sí? Técnica, no política, ¿no es cierto? Sí, porque obviamente es el órgano técnico del país que proyecta y que estima, ¿no es cierto?, el crecimiento de una nación, ¿no es cierto?, el crecimiento económico de un país, ¿verdad? Entonces, no puede haber una consideración política o ideológica, ¿no? Por más que el gobernante tenga o esté influenciado por el gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, ¿no es cierto? Bueno, vamos avanzando. Variables nominales. ¿Cuáles son estas variables? Son magnitudes, ¿no es cierto?, que incluyen en su contexto el factor inflacionario o el incremento de los precios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos con variables nominales, estamos incluyendo, ¿no es cierto?, el valor de la inflación, ¿no es cierto?, y el valor del crecimiento de los precios de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, aquí trabajaremos con precios corrientes. En cambio, las variables reales, ¿no es cierto?, son magnitudes económicas que consideran únicamente los cambios que se dan en las cantidades o volúmenes, ¿no es cierto?, sea de producción, de consumo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En dichas variables siempre se utilizan los precios constantes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se pasa o cómo se obtiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Una variable, ¿no es cierto?, con precios constantes o reales, ¿no es cierto? Entonces, hay pasos para pasar de una variable nominal con precios corrientes a una variable real con precios constantes. Y para eso, ¿no es cierto?, se pueden trabajar con los siguientes aspectos, utilizando los índices de precios, utilizando los deflactores implícitos de cada variable, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son los índices de precios? Han de haber escuchado, ¿no es cierto? Ustedes, ¿y qué son los deflactores? Los índices de precio, ¿no es cierto? El índice de precio del consumidor, ¿verdad?, es el más conocido, ¿no es cierto?, el IPC, ¿sí? Este índice representa el costo de la canasta básica de una familia, generalmente promedio, que está ubicada en el área urbana. ¿Por qué generalmente debe estar en el área urbana o mayormente en el área urbana, ¿no es cierto? Sí, porque se supone, primero, en el área urbana está mayormente concentrada buena parte de la población o la mayor cantidad de la población, lo cual es real en nuestro país, ¿no es cierto? Y segundo, porque generalmente en el área urbana, ¿no es cierto?, es donde más existen los movimientos, los ciclos y los cambios de los precios de los bienes y los servicios, ¿sí? Lo que no sucede en el sector rural. En el sector rural, ¿no es cierto?, generalmente se manejan hacia los precios perdón, de producción, ¿no es cierto? Sí, pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos que un quintal de papas cuesta en Quito, ¿no? Un quintal de papas, ¿no? Me refiero ya. En Quito cuesta, qué sé yo, unos $20, ¿no es cierto? El quintal de papas. Ese mismo quintal de papas en el sector rural, ¿no es cierto? Donde se produce, ¿no es cierto? En finca, ¿no es cierto? Sí, estará costando máximo unos $5 o $6. Entonces, vean ustedes, ¿dónde se ha producido el cambio de los precios, ¿no es cierto? Es en el área urbana, ¿no es cierto? Sea por los especuladores, sea por los comerciantes, bueno, por lo que sea por ese proceso de intermediación que se da, ¿no es cierto? Y que es negativo en realidad, porque veamos, si hay una diferencia, pues que
en finca, ¿no es cierto? El precio del quintal de papa sea $5 y en la ciudad se la venda en $20. O sea, es una locura eso, pues, o sea, en la práctica. Pero eso se da en la realidad, ¿no es cierto? Sí. Los índices de precios son útiles para la obtención de la inflación, ¿no es cierto? Ahora, el cálculo de la inflación integra un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares mensualmente. A este conjunto de bienes y servicios se le denomina canastas familiares. En el Ecuador se distingue, bueno, eso es reciente, ¿no? Antes había una sola canasta básica, ¿no es cierto? Hasta hace unos años atrás, ¿no es cierto? Y ustedes saben que desde el momento que llegó Rafael Correa hubo una serie de cambios, ¿no es cierto? Si antes yo me acuerdo cuando era estudiante de economía había un solo tipo de canasta básica, ¿no es cierto? Y era la canasta básica, ¿no es cierto? Ahora no, ¿no es cierto? Ahora se distinguen y se ha quedado eso, ¿no? Se distinguen dos tipos de canastas básicas, ¿no es cierto? La canasta básica familiar, en la que se incluyen 75 productos, ¿no? Sí, bienes y servicios básicos, ¿no es cierto? Y finales, y la canasta vital, ¿no es cierto? Que contiene 73 productos. Ahora, ¿cuál era el valor de esta canasta básica, ¿no es cierto? Sí, la canasta básica familiar, ¿no es cierto? A enero del 2021 costaba, ¿no es cierto? $712 aproximadamente, y el valor de la canasta básica vital era de 746, 747, casi redondeando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son diferenciaciones, ¿no? Yo pienso que debería haber un solo tipo de canasta básica y punto, ¿no es cierto? Para no estar con esto de básica familiar, de básica vital, ¿sí? Porque por ahí mismo va, ¿no es cierto? 712, 746, o sea, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que en algunos, en la una canasta se le ha incrementado unos 2, 3 bienes y servicios, ¿no es cierto? O sea, bueno, ya eso ya es ya cuestión, ya más bien ya metodológica, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Otro factor que es importante para poder calcular, ¿no es cierto? El PIB, ¿verdad? Sí, el PIB real, ¿no es cierto? El PIB nominal, ¿no es cierto? Es el deflactor del PIB, ¿verdad? ¿Qué es el deflactor del PIB, no es cierto? Es un valor que se obtiene al relacionar el PIB nominal con el PIB real, ¿no es cierto? Sí, es un valor, es un indicador, ¿no es cierto? Sí, es la medida de la inflación. Vean por qué es importante, ¿no? Es la medida de la inflación entre un periodo corriente y otro periodo que corresponde a los precios de los bienes y servicios del año base, ¿sí? Utilizados para calcular el PIB real. Ahora, ¿cómo se lo obtiene matemáticamente el deflactor del PIB? Es muy fácil, dividiendo, como está en la fórmula, ¿no es cierto? El PIB nominal, ¿verdad? Para el PIB real. Esto se le multiplica por 100, ¿no es cierto? Entonces, obtenemos el deflactor del PIB, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos tratando ya de obtener, ¿no es cierto? El año base, ¿no? Que es lo que nos interesa desde un punto de vista pedagógico, por lo menos, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de PIB nominal, PIB real, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene, no? Consideración sobre el año base, ¿no es cierto? En el año base, ¿no es cierto? El PIB nominal y el PIB real son iguales, ¿cierto? Es decir, si tomamos como año base el año 2008, en ese año 2008, tanto el PIB nominal como el PIB real siempre serán iguales. Y en este mismo año, ¿no es cierto? El índice de precios del consumidor siempre va a valer 100, es decir, es la referencia. ¿Por qué 100? Porque todo conlleva el 100%, ¿no es cierto? Sí, el 100% viene a ser el todo prácticamente, ¿no es cierto? Es una variable que nos permite, ¿no es cierto?, relacionar el todo, ¿sí? Entonces, es la variable base, ¿no es cierto? ¿Sí? El PIB nominal. ¿Qué pasa con el PIB nominal? Mide la producción de bienes y servicios finales en un periodo, como hemos dicho, a precios corrientes. El PIB real es un indicador que mide los cambios que se producen en la producción física, ¿no es cierto? Y su cálculo, ¿no es cierto?, toma como referencia los precios del año base, ¿no es cierto? Es decir, datos constantes. Ahora, vamos viendo un ejemplo muy sencillo, espero que le puedan clarificar, ¿no? Es un ejemplo tomado de años anteriores, ¿no? Pero lo importante es entender, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega, ¿no es cierto?, a obtener el PIB real, ¿no es cierto? Y vemos que hay diferencia, ¿no es cierto?, tanto entre el PIB nominal y el PIB real. Ahora, partamos de un año base, ¿no es cierto? Tenemos un año base, consideramos un año base el año 2000, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué el año 2000, no es cierto? Recuerden ustedes los hechos que sucedieron en el año 2000, ¿no es cierto? Sí, año 99, 2000, se produjo todo esto del feriado bancario, todo esto del cambio de moneda, ¿no es cierto? El surgimiento de la dolarización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces toma como año base este, ¿no? Sí, para este ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este año base? A ver, tenemos aquí dos productos, ¿no es cierto? Panes y pescados. La cantidad, 30 panes y 50 pescados, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio de cada uno de estos bienes, ¿no es cierto? Porque son
bienes diferentes tienen precios diferentes, ¿no es cierto? En el caso del pan ha sido a 8 centavos y en el caso del pescado ha sido a $1. Seguramente la libra, ¿no? Entonces, multiplicamos, ¿no es cierto?, la cantidad de panes de 30 por 0,08 y nos da 2,4. Multiplicamos los 50 pescados por 1, nos da 50. Sumamos los dos productos. Consideramos que en este año, ¿no es cierto?, el PIB ha estado constituido solo por estos dos productos, ¿no? Es un ejemplo académico solamente para poder entender. Entonces, los dos productos que han existido en este año, ¿no es cierto?, han sido los únicos, ¿no es cierto?, pan y pescado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor del PIB nominal en este año, ¿no es cierto? Es 52,4. Hasta ahí está bien. Queremos, ¿no es cierto?, en otro año diferente, ¿no es cierto?, posterior al año 2000, ¿no es cierto?, obtener el PIB nominal y el PIB real, ¿no es cierto? Ya, eso sí lo podemos hacer. Y podemos hacer considerando, ¿no es cierto?, los datos del año base. Ahora, vamos al año 2010. Igualmente, el mismo producto, ¿no es cierto? Sí, obviamente con diferentes cantidades. ¿Por qué diferentes cantidades? Porque obviamente se ha incrementado la producción. No puede ser la misma producción de un año anterior, ¿no es cierto?, con respecto a otro. Son 10 años, ¿no es cierto? Entonces, de ley debe haberse incrementado la producción. Siempre la producción es creciente. Entonces, aquí tenemos que ya no son 30 panes, son 50. Ya no son 50 pescados, son 100. Tanto para el PIB nominal como para el PIB real, ¿no es cierto? Ya. Los precios también han cambiado, obviamente, por el efecto inflacionario siempre cambian los precios, siempre suben, o sea, siempre tienen una tendencia, ¿no es cierto? En ciertos productos y dependiendo de la época, ¿no es cierto?, pueden bajar los precios. Y sí se dan. El ejemplo que pusimos de las papas, ¿no es cierto? Las papas, yo conozco casos, ¿no es cierto?, que el quintal de papas en algunos casos incluso ha llegado a valer $1 en finca, ¿no es cierto? En las ciudades, ¿no es cierto?, ha llegado a costar $5, $6, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, sí se da también bajas de los precios, ¿no es cierto? Cuando existe una sobreproducción, ¿no es cierto? Cuando existe una sobreproducción, sí se da también, pero por lo general siempre tienden a crecer, ¿verdad? En este caso tenemos, ¿no es cierto?, 50 panes a 10 centavos nos da $5. 100 pescados a 1,5 nos da 150. Sumamos los dos productos y obtenemos el valor del PIB nominal. Es de 155. Sí, es de 155. Sí le ven, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cómo podemos obtener el PIB real, ¿no es cierto?, de este mismo año, del año 2010. ¿Qué hacemos? Obtenemos las mismas cantidades producidas, pero trabajamos con los precios base, es decir, del año 2000. ¿Cuáles eran estos precios? 0,08 para cada pan y $1 para cada pescado. Entonces, multiplicamos 50 por 0,08 nos da 4 y 100 por 1 nos da 100. Sumamos todos los valores de los precios de los bienes y servicios, nos da 104. Entonces, vean ustedes, ¿cuál ha sido el valor del PIB nominal en este año 2010? 155. ¿Cuál ha sido el valor del PIB real? 104. ¿No es cierto? Un ejemplo pedagógico muy sencillo, pero muy entendible, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho en definitiva es utilizar los precios, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios del año base para calcular el PIB real, ¿no es cierto? En definitiva, sí, es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, se puede entender, ¿no es cierto?, que si hay diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, ¿no es cierto? Generalmente las estadísticas y los cálculos que realiza el Banco Central y las entidades gubernamentales internacionales, entidades multilaterales, etcétera, ¿no es cierto?, como Banco Mundial, BID, ¿no es cierto?, Fondo Monetario, etcétera, trabajan con datos reales, con el PIB real, ¿sí? Ahora, vamos haciendo un ejercicio para finalizar, ¿no? Para no quedarnos con las ganas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos haciendo un ejercicio, por favor, ya que nos falta. Vean ustedes, la materia es amplia, ¿no? Entonces, es amplia en la parte teórica, pero también tiene aplicación matemática, ¿no es cierto? Veamos cómo nos va con este ejercicio, ¿sí? A ver, sí le pueden ver, ¿no es cierto? Sí le pueden ver, por favor. Y vamos trabajando, ¿no? A ver, dice, en el siguiente cuadro, ¿no es cierto?, se observan los valores del PIB nominal y del PIB real del periodo 2006-2009, según cifras del Banco Central. En base a ello determine el deflactor anual por cada ejercicio económico, el año base, y qué significa el deflactor del PIB, y en qué se diferencia del IPC, del índice de precios del consumidor. ¿Sí? A ver, este es el cuadrito, ¿no? ¿Sí? Sí le pueden ver, ¿no?
tenemos el PIB nominal, el PIB real, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos el ejercicio. Dice, en el siguiente cuadro que se observan los valores del PIB nominal y PIB real, ¿no es cierto? 2006-2019, ¿sí? En base a ello determine el deflactor, ¿no es cierto? Anual por cada ejercicio económico, ¿sí? El año base, ¿qué significa el deflactor del PIB? ¿Y en qué se diferencia del IPC, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo obtenemos el deflactor? Muy fácil, ¿no? El deflactor estaba acá, se acuerdan de la fórmula, ¿cierto? Miren, el deflactor del PIB, ¿no? Es de esta fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Esta fórmula, no se olvide. PIB nominal dividido para PIB real por 100, ¿no es cierto? Sí, esa es la fórmula, ¿no? Ya. Entonces, vamos trabajando, ¿sí? Vamos trabajando, ¿no es cierto? Muy fácil, ¿no es cierto? Quiero obtener, por ejemplo, el deflactor del PIB, ¿no es cierto? Del año 2007. Entonces, ¿qué hago, no es cierto? Divido el PIB nominal del año 2007, que es 21.250, para 16.784, y ese valor le multiplico por 100. Quiero obtener el deflactor del PIB del año 2008, divido 24.890 para 17.497, y eso multiplico por 100, y obtengo el valor. Así sucesivamente, ¿no? Ya. Aquí tenemos las respuestas, ¿sí? Váyanle haciendo ustedes y vayan comprobando. Sí, ya tenemos aquí la respuesta del ejercicio de hechito, ¿no es cierto? Sí, por favor. ¿Qué le están haciendo, no? No está difícil. Sí. Sí, ¿no es cierto? Váyanle haciendo. ¿Qué fórmula debemos calcular, utilizar? Es esta, ¿no es cierto? Sí, el deflactor del PIB. Es esta, ¿no es cierto? Facilísima. Deflactor del PIB, ¿no es cierto? Obviamente por cada año, ¿no es cierto? Aquí iría año 2008, 2009, etc. ¿No es cierto? Dependiendo del año. PIB nominal dividido para PIB real por 100. ¿Sí? Váyanle haciendo y al final me cuentan cómo les fue, ¿no es cierto? Y tenemos ya aquí la respuesta, ¿verdad? A ver cómo les fue, si es que existe algún cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? O tal vez yo me equivoqué, no sé, puede haberme equivocado también, ¿no? Aquí tenemos ya la respuesta, ¿no? Para que ustedes le vayan comparando, ¿no es cierto? Y vayan viendo cómo les salió, ¿no? Este cuadrito más o menos vendría a ser la respuesta, ¿no? Esta parte de acá, la parte derecha, ¿no es cierto? Las dos columnas son la respuesta, ¿no? En la parte matemática. Un ejercicio muy sencillo, ¿no? No es muy largo tampoco, no tiene muchos indicadores, ¿no es cierto? Son apenas 4 años. Y es utilizar la fórmula simplemente, ¿no es cierto? Ya. En este caso, en el caso del deflactor del PIB del año base, que este año base ha sido el año 2006, ¿no es cierto? Sí. El deflactor del PIB, sí, a ver, sí dice, a ver, coménteme, dígame. En el año 2008 el deflactor del PIB está mal. Ya, ya, La respuesta dice 142.31, ya. pero ¿Cuál es la respuesta? es 142.25. Ya. Sí, ha variado un poquito, debe ser por los decimales, ¿no? Pues siempre en los decimales varía un poquito, ¿no es cierto? Sí, ya, pero está muy bien su aporte, está muy bien, ¿no es cierto? Gracias por su aporte. Pero sí utilizó la fórmula, ¿no es cierto? El proceso más que todo, ¿verdad? Para calcular el deflector del PIB. Sí, Ya, sí, dice la forma. ya, muy bien, ¿no es cierto? Bueno, una vez que nosotros tenemos ya calculados los deflactores, ¿no es cierto? En el caso del año 2006, ¿no es cierto? Nos ha dado 100. ¿Por qué decíamos, ¿no es cierto? Recordarán ustedes en la parte teórica, ¿no es cierto? Que en el año base, ¿no es cierto? El deflactor del PIB, ¿no es cierto? Era igual al IPC, ¿no es cierto? Tenía el valor de 100, acordarás, ¿no es cierto? Entonces siempre en el año base el IPC va a ser igual a 100, ¿no es cierto? Y en este caso tiene el mismo valor que el deflactor. Igualmente nosotros en análisis económico podemos hacer eh, relaciones, ¿no? Variaciones entre año y año, ¿no? También, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos hecho un porcentaje de variación, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado entre el año 2007 y 2006? Entonces, hemos restado, ¿no es cierto? 126
26,61 menos 100 y nos da, ¿no es cierto?, que el porcentaje de variación entre el año 2006 y 2007 ha sido del 26,61, ¿no es cierto? Ahora, veamos qué ha pasado, ¿no es cierto? El porcentaje de variación entre el año 2007 y el año 2008, ¿sí? Entonces restamos 142,31 o lo que le haya salido a usted, ¿no es cierto? Menos 126,61, ¿no es cierto? Entonces no sé si les dio este porcentaje de 15,7 o aproximadamente, ¿no es cierto? Y finalmente también podemos hacer, ¿verdad?, la última relación, ¿no es cierto? El porcentaje de variación entre el año 2008 y el año 2009, ¿no es cierto? Entonces restamos 158 menos 142,31 o lo que les haya salido, ¿no es cierto? Y podemos poner aquí, ¿no es cierto?, en el lado derecho otra columna, obtenemos los porcentajes de variación, ¿no? Bueno, hasta allí la clase porque ya nos hemos pasado un minutito, ¿no es cierto? Voy a cerrar la pantalla, ¿sí? Bueno, para finalizar, no sé si tienen alguna inquietud final sobre esto. En la próxima clase continuamos para poder ver lo que nos preguntaba el compañero, ¿no es cierto? Las estadísticas, ¿no? Los cuadros, que sí los tenemos. Sino que ustedes ven, la materia es bastante amplia y lo que se hace es tratar de resumirle, ¿no? Lo más que se pueda, ¿verdad? En el corto tiempo. Todavía tenemos una clasecita, ¿no es cierto? La siguiente clase, la El próxima día semana. lunes. Así es. Ya. ¿Alguna pregunta final sobre las tareas, por favor? Perdón. Listen, una pregunta es sobre el porcentaje, ¿cómo fue que le sacó? O El porcentaje del cuadro que le cerramos. sí, sí, ese mismo. Ya. Restas los años. Le restamos, ¿no es cierto?, el deflactor del PIB, ¿no es cierto?, del ¿Ya? año, por decirte, el año 2008 menos el año 2007. Ah, ya, Menos del año 2006. Y así sucesivamente. Es decir, regresamos, ¿no? Regresamos al inicio. ¿Sí? ya entendí, gracias. Sí, eso es. Ya. ¿Alguna pregunta sobre las tareas, sobre los trabajos? Economista, sobre sí, el tema? una pequeña. De la clase, la diapositiva que nos está transmitiendo ahora, Sí. de igual manera, ¿nos va a poder facilitar, por favor? Porque le cuento que estaba revisando, bueno, de la tarea del taller número 3, ya no hay problema, se resuelven las preguntas que están fáciles, por así decirlo. Pero del taller número 2, o sea, la primera tarea, se me hace difícil, no puedo obtener la información o la fórmula para poder hacer como guía Ajá. Ya. del A ver. deber número Sí. 2. No sé si les di el celular para que ustedes me puedan escribir al Sí, WhatsApp. sí. Y estamos en el horario de 9 a 10 y de 5 a 6, ¿no? Me Sí. preguntan nomás, sí, no hay problema. El 099 162 4666 36, ¿no? Repito, 099 162 4666. Entonces ahí me realiza nomás cualquier pregunta sobre alguna parte de las tareas, todo eso, y yo le doy alguna orientación, ¿no? No hay problema, ¿sí? Ahorita no lo ubico muy bien porque no les tengo las tareas, ¿sí? Habría que verles para ver cuál es la pregunta en concreto. Si usted me puede leer la pregunta para más o menos rápidamente. Es de las camisas, es del de que se elabora Es sobre el taller cuatrimestral. 1, perdón. Es sobre el taller 1 economista, creo que tenemos la misma pregunta con el compañero. El problema es que yo he revisado igual todas las clases porque Ajá. yo le voy grabando con mi celular para poder luego realizar las tareas. Ajá. Y no encuentro la fórmula para Ya. poder Sí, no hay. hacer. Ya. Entonces, he Ya. revisado igual la materia, todos los PDFs de la primera unidad y no encuentro la fórmula para poder Ya. realizar. Ya. Debe ser debe ser la función de la oferta, si más no me equivoco. Sí, Sí, justamente de sobre la la oferta. función de la oferta. Ya. No hay problema. Sí, es un ejercicio. Por eso es parte también de la investigación, ¿no? Para que ustedes investiguen. Pero bueno, ya les vamos a dar, mándenme al WhatsApp y le doy ya una orientación allí, ¿no? Para más o menos cómo resolverle. Sí, por favor, no hay ningún problema. Ya, Es ok, tampoco cosa del muchas otro mundo, ¿no? gracias. Sí, Ok, gracias. ya, no hay problema. Gracias. Ya, bueno, creo que con esto finalizamos. Economista, una última pregunta, perdón. Sí, dígame. ¿Tiene que ser a mano o a computadora el trabajo? Como usted se adecue, lo importante es que le suba el trabajo, ¿no? Sí, lo importante es que le suba el trabajo. En las preguntas donde hay que marcar la respuesta, sí quisiera que le suban como imagen o como PDF para que no haya ninguna distorsión después, porque ustedes le suben en Word, ¿no es cierto? En Word puede tranquilamente cambiarse la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, preferible en PDF, ya usted me manda la respuesta y ya es bien difícil que se cambie, ¿sí? Mi sugerencia, si es que se puede subir así, si es que no se puede, pues en Word no hay ningún problema. Como usted mejor se adecue, eso ya es cuestión del sistema con el que están trabajando en el ITSUD y como sea lo más fácil subir, eso ya depende de
Ustedes, no me Sí, hago problema. yo. solo deja cargar en formatos PDF. Ya, entonces ya les tocó hacer en PDF, ¿sí? Economista, por favor, nuevamente su número telefónico. 099-162-4-666-36. Muy amable. Ya, un gusto, ¿no? Será hasta la próxima clase y cualquier cosa me pregunta nomás. Estamos disponibles. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.